El domingo, pocos días tras el alto, el fuego negociado por Trump, 2 soldados israelíes murieron en Rafah, cuando combatientes de Hamás dispararon un lanzacohetes propulsado por cohete contra un vehículo de ingeniería de las Fuerzas de Defensa de Israel. Una clara violación del acuerdo. Las Fuerzas de Defensa de Israel, basándose en inteligencia, culparon claramente a Hamás y lanzaron una ola de ataques intensos en toda Gaza en respuesta. En pocas horas, en Washington, Distrito de Columbia, Jared Kushner y Steve Witkoff se apresuraron a llegar a Israel para intentar mantener el alto el fuego. Luego, en una acción que sorprendió a muchos israelíes y extranjeros, el presidente Trump dijo públicamente que no creía que el liderazgo de Hamás estuviera detrás del ataque, calificándolo en cambio como obra de elementos rebeldes. ¿Es esto una señal de que Israel se verá obligado a mantener este acuerdo vivo, pase lo que pase? ¿Y en qué momento sabremos si está a punto de colapsar o de crear una nueva realidad que nunca hemos visto antes? Hoy me acompaña de nuevo Amiad Cohen, director general del Centro de Libertad de Israel, conocido en hebreo como Hamerkas Lecherut Israelit. Amiad Cohen es uno de los principales estrategas de Israel. Y a lo largo de casi una hora de podcast, Amiad Cohen profundizó en dónde estamos con este acuerdo de alto el fuego. No se guardó nada, como están a punto de escuchar, y dio una visión cruda de dónde cree que estamos hoy en día. Sin embargo, quiero que presten atención a la última parte de este podcast. Amiad Cohen ofreció una fascinante reconstrucción de Israel y señaló hacia dónde necesitamos ir en el futuro, para que la próxima guerra que Israel enfrente la ganemos, y la ganemos basándonos en los intereses de Israel. Así que, espera, vamos a revelar cuál es la estrategia de Israel de aquí en adelante. Amiad Cohen, bienvenido de nuevo al podcast. Gracias por invitarme de nuevo. Desde la última vez que te vimos, creo que has estado en Siria y en muchos otros lugares del mundo. Gracias por tomarte el tiempo para True East. Hoy queremos llevarte a Gaza. Amiad Cohen, ¿puede resumir brevemente el estado actual del alto al fuego antes de entrar en detalles? Así que empezaré con la declaración polémica del presidente Trump de ayer, que en realidad fue precisa. Los operativos de Hamás en Rafiach están bajo control israelí hoy, y los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel israelíes fueron a buscar a unos 50 a 100 operativos de Hamás que todavía se esconden en Rafah, en Rafiach, e intentaron atacarlos y acaban de tener una batalla. Así que fue preciso en ese aspecto. Mientras tanto, el alto el fuego hoy es estable. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel han rodeado el pequeño perímetro de Hamás, que aún se mantiene estable dentro de la ciudad de Gaza y los campamentos centrales. Y Hamás está entregando 1 o 2 rehenes muertos al día, devolviendo los cuerpos de los rehenes. Y parece que va a mantenerse estable. Y ahora hay equipos de negociación en Egipto, Israel, Hamás, Qatar, Turquía y obviamente Estados Unidos supervisando todo en las negociaciones. Buscan profundizar en los detalles de cómo será el alto al fuego en los próximos meses, pero intentan planear algo más duradero. Sabes, hemos tenido altos al fuego antes durante los últimos 2 años, no lo sé. Ha habido varios altos al fuego. Ha habido intentos de alto al fuego, pero este es diferente. Este es un alto al fuego bajo la guía del presidente Trump, el líder más poderoso de cualquier nación en el mundo. ¿Cree que este alto al fuego se mantendrá a largo plazo? Obviamente no soy un profeta y nadie lo sabe. Y estoy hablando con funcionarios de muy alto nivel en esta zona, y ellos están inseguros, no lo saben. Podemos afirmar que el plan estadounidense y la estrategia israelí involucran al primer ministro, Ron Dermer, y otros. Quieren que esto conduzca al fin de la guerra. El plan aquí, y necesitamos salir de la pequeña perspectiva microtáctica sobre Gaza y mirar a nivel mundial. ¿Cuáles son los incentivos de romper este acuerdo? El verdadero juego aquí es, y siempre volvemos a eso, el interés de Estados Unidos en China. Y en medio de esa inversión en poder militar y diplomático, Trump necesita paz y tranquilidad en Medio Oriente y construir alianzas mientras tanto. Y hay un pequeño lugar caótico y problemático llamado Gaza, que arruinó Medio Oriente. Y es un obstáculo para realinear el mundo. Así que el verdadero esfuerzo estratégico aquí es eliminar ese obstáculo para permitir la nueva alianza internacional.
Incluso podemos llamarlo un nuevo orden mundial, siguiendo el, digamos, orden mundial liberal después de la Segunda Guerra Mundial. Eso terminó en 91, en el fin de la historia de Fukuyama, y se desmoronó en varios aspectos en las últimas décadas. Y ahora Trump está tratando de realinearlo y reconstruirlo. Esto solo elimina un gran obstáculo para abrir. Así que el plan aquí es juntar a Indonesia y Arabia Saudita con Israel, unir a Turquía y, digamos, aislar a los imperios malignos de Irán, Rusia y China junto con Corea del Norte y aliar a todos los demás. Jamás es un obstáculo. El objetivo es apartarlos para permitir un nuevo orden mundial. Si el presidente Trump busca quitar la paz de Gaza de la mesa para organizar un nuevo orden mundial, algunas de las soluciones rápidas que se ven fuera de estos 20 puntos. Que 3 estados terroristas como Qatar, Turquía y Egipto sean parte de este mando de supervisión. La pregunta es, ¿a qué costo crees que Israel va a enfrentarse? Porque el presidente Trump solo quiere quitarlo del camino. Podríamos quedarnos con el problema. Sí, así que a nivel estratégico, desde la perspectiva israelí, creo que jamás seguirá en el poder en la Franja de Gaza. Es desafortunado, es incorrecto, no importa. En una perspectiva más amplia, en este acuerdo Israel gana mucho. La cuestión palestina queda fuera de la mesa, incluso en su mayoría en Judá y Samaria. Eso significa Arabia Saudita, Indonesia, Qatar, Turquía. Llegar a un acuerdo con Israel para no obligar a Israel a iniciar un Estado palestino en Judá y Samaria es un gran éxito para Israel. Todavía no es la anexión de Judá y Samaria, pero sí es un gran éxito. El precio sigue siendo tener este problema en el sureste que estamos tratando de contener lo más posible, al menos por ahora. Pero la ganancia, por otro lado, es significativa. Así que sí, jamás se quedará ahí. Pagaremos el precio. Necesitamos entender militarmente cómo abordarlo, ¿verdad? Desde una perspectiva estratégica, Israel podría ganar mucho más. Amiad, hemos estado aquí varias veces durante el último año y ambos hemos hablado de que jamás no debe seguir a cargo de la Franja de Gaza. Perdimos cientos de soldados, llevamos 2 años luchando y gastamos miles de millones de dólares. Israel ha enfrentado una gran condena internacional, que creo que está mal, pero eso es lo que hemos enfrentado. Y ahora, si te escucho decir, según tu análisis y este plan, que Hamás va a permanecer en el poder en Medio Oriente, sé que no es lo que tú quieres, pero así es como ves este plan. ¿Eso es aceptable? Alejémonos para verlo desde otra perspectiva. Existen distintos niveles de estrategia, la estrategia y la gran estrategia. Voy a dar un ejemplo para explicar el asunto. Sabes, en la Revolución Americana hay 2 imperios involucrados en la Revolución Americana. El Imperio Británico luchando contra la joven América que se está levantando. Y los franceses los apoyaron. Estratégicamente, militarmente en esa guerra, los británicos perdieron la guerra y los franceses ganaron la guerra a nivel estratégico y militar en esa guerra. Gran estrategia, o sea, si ves el resultado a largo plazo de la guerra, los franceses perdieron porque quedaron con una deuda enorme por invertir muchísimo dinero en esa guerra. Perdieron estratégicamente. Y el Reino Unido, de hecho, aprendió la lección de que no puede manejar estos asentamientos tan lejos del reino. De hecho, construyeron una marina fuerte y cambiaron su estrategia para crear un imperio naval global. Así que, a nivel estratégico, militarmente, Israel fracasó, lo diré así, lo hemos discutido aquí varias veces. La élite militar del Estado de Israel no logró aportar al nivel diplomático, al gobierno, un recurso para negociar. No lograron destruir a Hamás militarmente. Netanyahu entendió ese desastre militar, e intentó convertirlo en una gran estrategia. Ganar dejando entrar a Trump. Una oportunidad que creo que él y Ron Dermer aprovecharon juntos y construyeron juntos al entenderla. No podemos ganar esto solos. El ejército falló al solo amenazar la ciudad de Gaza por sí mismo. Lo que debimos haber hecho en noviembre del 23, desafiando la ciudad de Gaza, el núcleo central de gobierno del régimen de Hamás, y amenazando a Qatar, atacando a la gente de Hamás en Qatar, volteando todo el tablero de ajedrez y obligándolos a negociar. Lo que pasó en los últimos meses cambió todo y abrió las negociaciones.
Así que creo que estos dos movimientos, amenazar a Hamás en la ciudad de Gaza y amenazar a Qatar, abrieron una gran oportunidad estratégica para cerrar alianzas internacionales, lo que llevará a Israel a una era muy, muy buena ahora. Sí, todavía tenemos a Hezbollah fortaleciéndose en el norte, todavía tenemos un pequeño Hamás, todavía tenemos desafíos militares. Pero en el gran mundo estratégico, si logramos duplicar nuestro Producto Interno Bruto en los próximos 10 años con algún tipo de buena alianza con Arabia Saudita, abrir el Océano Índico y el Pacífico para Israel, pasando por India y Arabia Saudita hacia Medio Oriente, es una oportunidad para que Israel sea un centro del nuevo orden mundial. En el punto 9 del acuerdo de Trump, donde estamos ahora, se establece que Hamás fue desmilitarizado, condición del acuerdo. Y el primer punto dice que Gaza ya no representará una amenaza para Israel y que jamás no estará gobernando la franja de Gaza. Si entiendo bien, ninguno de esos puntos se cumplirá. Primero que nada, Hamás está declarando muy claramente que no van a desarmarse, que no van a desmilitarizar la franja de Gaza. Número dos, esto es importante. Hay un 90, incluso casi 100%. Apoyo a la ideología sunita yihadista en la franja de Gaza. Se manifiesta en algunas pandillas, pero principalmente hacia el liderazgo de Hamás. La gente de Gaza apoya a Hamás. No hay un liderazgo tecnócrata en Gaza que no tenga un mundo de ideas yihadistas. Es como si nosotros impusiéramos nuestra perspectiva occidental en un debate político. Ellos no tienen un debate político, ellos creen en la yihad. La cuestión es si tácticamente conviene atacar ahora o esperar a la próxima generación. Son preguntas tácticas desde su perspectiva sobre cómo destruir Israel y combatir a Occidente. Pero todos son extremistas yihadistas. No encontrarás a una persona occidental, inteligente, intelectual y profunda, que realmente crea que la paz y la tranquilidad son la forma de vivir. Eso es un hecho. ¿Cómo implementará Estados Unidos su plan para desmilitarizar a Hamás? Hay un principio fundamental en la guerra. Nadie va a pelear tus guerras. Un buen ejemplo es la Segunda Guerra Mundial. Siempre decimos que Estados Unidos la ganó contra los alemanes. A Estados Unidos le tomó 2 años que el Senado aceptara que Franklin D. Roosevelt ayudara a Churchill y al Reino Unido a luchar contra la Alemania nazi. Durante 2 años, Europa, el Reino Unido, estuvo solo enfrentándose a la Alemania nazi. Nadie en Occidente luchará una guerra que no le impongan. Nadie peleará por nosotros, solo depende de nosotros. Estados Unidos nunca desarmará a Hamás. Turquía nunca desarmará a Hamás. Egipto nunca lo hará. Nadie desarmará a Hamás sin Israel. Entonces, si ese es el caso, ¿no significa que en última instancia Israel va a tener que tomar el asunto en sus propias manos? Obviamente sí. Quiero decir, ¿no es eso hoy en día? Es decir, si estamos buscando, he pasado cientos de días en Gaza. Pasaste cientos de días en el ejército, todo este tiempo y todas nuestras fronteras. La gente ha perdido la vida. ¿Ha habido todo un impulso nacional hacia atacar a Hamás? La razón, al menos la razón que se le presentó a Israel por la que íbamos. Este acuerdo era principalmente para traer a los rehenes, que ya están en casa. Desde el inicio, no buscaba una victoria militar sobre Hamás. Además, ¿esas garantías las dio Trump? Hace unos días, Trump declaró, si no desmilitarizan la fase 2, serán destruidos. Tendremos que volver a poner tropas sobre el terreno. Si ahora estás en el asiento del conductor y te pregunto, Ahmed, ¿cuánto tardarías en derrotar a Hamás? Imagina que Trump no trajera un plan, ya que no sé si funcionará y podría haber oportunidades. ¿Qué harías para derrotar a Hamás? ¿Hoy? Sí. Creo que, antes que nada, verificar que los 60% de la franja de Gaza que las fuerzas de defensa de Israel controlan está bajo nuestro control. B, para verificar qué está pasando en Líbano hoy. Que tenemos la legitimidad para atacar cualquier reconstrucción y reestructuración militar en la franja de Gaza. Ahora solo te daré números. Lo diré jamás. Sigue teniendo hoy las mismas capacidades militares que tenía el 7 de octubre. Esta es una declaración dura, pero es bastante precisa. Perdieron algo de tecnología, comunicaciones, pero Sus cohetes casi se terminan. tiene razón. Pero prácticamente soldados, municiones, armas, financiamiento.
Tienen una red internacional muy grande de empresas y dinero, una forma de financiarse a través de compañías y ONGs en todo el mundo. Ellos están bien, tenemos que luchar ante todo drenando el pantano. Financieramente necesitamos verificar que no se reconstruyan militarmente más de lo que tienen hoy. Israel lanzó sobre Gaza aproximadamente 100.000 toneladas de municiones, bombas aéreas. La mayoría, supongamos que el 1%, aunque podría ser más, pero supongamos que el 1% no explotó. ¿Sabes cuánto es eso? Esos explosivos son de nivel militar. Ahora, solo con recolectarlos ya los tienen. Y anunciaron la semana pasada, después del acuerdo, que están recolectando para la seguridad pública todas las municiones encontradas en la franja de Gaza. Ahora, esos son toneladas de explosivos, de grado militar. Ellos aprendieron muchas lecciones. Son personas inteligentes, son estratégicos, son fundamentalistas, realmente creen en lo que hacen. Ellos se prepararán para la próxima ronda. Debemos asegurarnos de que no estén lo suficientemente listos y trabajar en inteligencia. Tener inteligencia humana dentro de la franja de Gaza hoy, porque el nivel de la inteligencia israelí hacia Gaza tendría cero inteligencia humana dentro de Gaza desde 2018-2019. Así que deberíamos abordar eso en el nivel estratégico militar. En la gran estrategia, necesitamos verificar que estén aislados internacionalmente en lo que hacen, lo cual será muy difícil de lograr. ¿Quién en el gobierno israelí? Me refiero a Ben-Gvir Smotrich, quien en este momento sostiene la posición de que si no se desmilitarizan, porque el primer ministro Netanyahu logró que toda una coalición votara por esto y él tiene diferentes partidos. Y también me resulta muy difícil aceptar lo que estás diciendo. Entiendo que podría ser un análisis realista de la zona. Pero ¿quién dentro de la Knesset israelí en este momento va a decir si hay una oportunidad, si no se desmilitarizan? Necesitamos volver a combatir y necesitamos destruir a Hamas. Mi expectativa era que si recuperábamos los cuerpos de nuestros rehenes, y todavía tenemos los cuerpos de rehenes fallecidos ahí, eliminaríamos el principal obstáculo para derrotar a Hamas. Sin ese obstáculo tomaría 3 o 4 meses. Militarmente, hoy y en 3 a 4 meses continúa la operación Cabot Gid con los carros de Gedeón en Gaza. En 3 a 4 meses, como discutimos aquí, creo que de agosto a enero, Hamas ya habría terminado. Pero el precio en los asuntos internacionales hoy fue más alto y negociamos. Ahora es una gran sorpresa que Hamas haya entregado todos sus activos. Había otro lado para eso, estaban negociando una transacción. Existe otro aspecto de la negociación. Creo que es la presión militar de las fuerzas de defensa de Israel sobre Gaza y el ataque en Qatar. Y obviamente algún tipo de promesa de que jamás, eventualmente, y ellos creían en eso, incluso si no es una promesa oficial, se mantendría en el poder, de alguna manera. Nunca entregarían un recurso tan valioso como todos los rehenes, sin obtener algún tipo de ganancia del otro lado. Y creo que eso es prácticamente lo que pasó. Todos están diciendo que vamos a destruir a Hamas. No veo que eso suceda mañana por la mañana con tropas estadounidenses. No veo que suceda con tropas israelíes mañana por la mañana. Ahora, haciendo la pregunta política, ¿quién va a ofrecer eso? Mi pregunta es, ¿qué van a ofrecer prácticamente? Entonces, Smotrich vendrá y dirá mañana por la mañana, quiero que Hamas sea destruido y voy en tu contra. Primer ministro Netanyahu, en las próximas elecciones derrocaremos al gobierno y su coalición. Iremos a elecciones. Y mi propuesta en las elecciones será, voy a destruir a Hamas. Netanyahu preguntará, ¿y con qué municiones harás eso? Con las estadounidenses. Que ahora estás destruyendo el acuerdo de paz de Trump en Medio Oriente y que te estás enfrentando a él directamente para desmantelar a Hamas. ¿Renunciarás al acuerdo con Arabia Saudita, a inversiones en inteligencia artificial en Israel y a la reconstrucción de las fuerzas de defensa de Israel con productos de Estados Unidos para alinearte ahora Como en muchas cosas estás negociando a un nivel estratégico muy alto? Entiendo que es duro. Me disculpo por ser el realista en la sala. Pero tienes que ser honesto con nuestras opciones. ¿Cuáles son las opciones que puede ofrecer Smotrich o Ben-Gvir? Es como, buga, sí, peleemos. Genial. Ahora estamos en un nivel diplomático y estratégico muy complicado que Bezalel Smotrich y Ben-Gvir ni siquiera entienden. Desde mi perspectiva, Smotrich más que Ben-Gvir, pero no están en el juego.
Indonesia es un país de 280 millones de personas, ubicado en el lejano oriente. ¿Sabes lo que implicaría un acuerdo entre Israel e Indonesia? Les abriría el mercado de Estados Unidos. Enfrentemos a China por Estados Unidos. Hay tantos cálculos aquí que ni siquiera entendemos el juego. Es como si fuera un tablero de ajedrez de 5 dimensiones que estamos tratando de tocar. Lo que sabemos está por encima del nivel del mar, pero también hay cosas debajo del nivel del mar. Tantas cosas están sucediendo, desde el comercio hasta los chips, la inteligencia, el gas y el petróleo, cosas que no vemos en este cálculo. Y mi argumento es que el acuerdo de paz de Trump es brillante desde su perspectiva en el interés estadounidense, que es diferente al israelí. Buscan establecer un nuevo orden mundial, algo que ocurre solo una vez por siglo, no cada 3 años. Si veo antes del acuerdo, la razón por la que jamás, y tú y yo hemos hablado de esto, la razón por la que jamás llegó al acuerdo es por una sola razón. No veían un futuro sin el acuerdo. Entregaron su ficha de negociación más importante. No lo hicieron hace un año porque aún creían que podían ganar algo, como hablamos. En la franja de Gaza, seguro hubo acuerdos secretos, pero no creo que fueran para mantener a Hamás en el poder. Quizá tenga razón, tal vez sea para dar amnistía al liderazgo de un país extranjero desconocido. Algo les prometieron, de lo contrario no lo habrían hecho. En el último año, Hamás ni siquiera estaba considerado. La gente pregunta ¿por qué no lo lograste? Si hubieras hecho el trato hoy, también podrías hace un año. Hamás no estaba interesado y era unilateral. Lo que los llevó a la mesa es que las fuerzas de defensa de Israel se transformaron de un ejército anticuado que vivía en una torre de marfil. Reclutamos a cientos de miles de soldados de reserva. Nuestra proporción de bajas ha sido más alta que la de la mayoría de los ejércitos. Logramos combatir en entornos urbanos. Hace una semana tuve aquí a John Spencer, quien según todos los expertos en combate urbano, esto posiblemente se convertirá en el arquetipo de cómo se debe pelear en un entorno urbano y bajo tierra. Mi sensación es que este ejército está listo hoy para terminar el trabajo. Escucho que dices que no todos nuestros intereses coinciden con los de Trump, pero en algunos sí. Pero mi pregunta es, si Gaza es lo que queda para lograr este acuerdo regional, si le preguntas a los israelíes, ¿vale la pena otro 7 de octubre? ¿Eso justifica otro 7 de octubre? Que si Hamás se reconstruye y la tecnología avanza, permitiendo más ataques, ¿valen la pena estas alianzas regionales? Para mí la respuesta es no, porque es lo mismo. Y no veo que el primer ministro Netanyahu sea elegido. Creo que si él se postula la próxima vez, en octubre, hazlo antes, empezará en junio, ¿verdad? O mayo, antes. Todo lo que se necesita es que Yair Lapid, el líder de la oposición, se levante y diga, primer ministro Netanyahu, perdimos a 2,000 personas en esta guerra, perdimos a 500 soldados solo luchando en su guerra. Y ahora mire, Hamás está ondeando una bandera. Y Hamás sin duda va a ondear la bandera, porque prefieren a Yair Lapid, que va a ser más blando con ellos, que a Netanyahu. No puedo imaginar, ni siquiera en los intereses a corto plazo del primer ministro Netanyahu, que él permitiría que esto sucediera. Creo que hiciste varias preguntas. Voy a responder la primera. Tácticamente, a nivel táctico, las fuerzas de defensa de Israel libraron una muy buena batalla dentro de las ciudades urbanas. No estoy en desacuerdo con el coronel Spencer. Segundo argumento, si hubiéramos peleado como lo hicimos en los carros de Gedeón. El 8 de octubre, Hamás ya había sido desmantelado incluso entonces. El hecho de que nos haya tomado 1 año y medio iniciar los carros de Gedeón es una representación de todos los recursos que perdimos en el camino. Es tiempo diplomático, municiones, agotamiento de las fuerzas de defensa de Israel y muchos problemas tácticos que afectan el nivel estratégico. Sí, podemos. 3 meses más de batalla. Sin embargo, los precios que pagamos en el último año y medio para llegar a esta posición son demasiado altos e insostenibles. A largo plazo, Netanyahu tuvo que obligar a las fuerzas de defensa de Israel empujándolos, pero ellos se aferraban a la mesa, a no seguir adelante con los carros de Gedeón. Tienes que entender que Netanyahu obligó a las fuerzas de defensa de Israel a luchar contra el liderazgo actual. Herzi Halevi y lamentablemente Eyal Zamir también han demostrado que no están dispuestos a luchar en la guerra. El actual y el anterior jefe de Estado. Sí, bajo esa perspectiva, como dije, el nivel táctico, digamos que 2 oficiales de brigada son los comandantes de campo de nivel táctico más valientes que tenemos y que el mundo tiene y son los mejores. Por eso tuvimos algunos éxitos.
Ellos empujaron a las fuerzas de defensa de Israel desde abajo para ir a la guerra, pero los generales de brigada y los generales no querían pelear esta guerra. Es desafortunado y triste, es un hecho. Nos toca cambiar eso, contratar y educar nuevos generales, y dar otra perspectiva para reconstruir las fuerzas de defensa de Israel. Tu tercera pregunta fue, ¿tú piensas, si recuerdo bien la pregunta, que hoy deberíamos abandonar el acuerdo y destruir a Hamás? Netanyahu no puede hacerlo políticamente, no ganará las elecciones y responderé a eso. Él ganará las elecciones, lo presentará como una victoria. Vendrá con el presidente saudita, con Mohammed bin Salman, tal vez venga aquí a un acuerdo de paz. Vendrá con el presidente de Indonesia para lograr la paz. Vendrá con el apoyo de Trump, tendrá todo el apoyo internacional, lo cual es un argumento fuerte. Trajo de regreso a todos los rehenes, a la mayoría de ellos, muchos de ellos con vida. Así que es una cuestión de narrativa. Ahora, la pregunta de Yair Lapid, siguiendo tu pregunta, Yair Lapid pidió detener la guerra el 10 de octubre. Él nunca puede decirlo, y ese fue el debate de ayer en la Knesset. Yair Lapid y toda la izquierda israelí siempre estuvieron a favor de detener la guerra y llegar a un acuerdo, dejando a Hamás y ocupándose de ellos algún día. Esa ha sido la posición de la izquierda durante los últimos 2 años. No hay una verdadera oposición a la estrategia de Netanyahu. Eso provocó una debilidad dramática de Hamás, tanto a nivel internacional como físico, perdiendo el 50% de su territorio y la destrucción de la Franja de Gaza y, en su mayoría, también de la ciudad de Gaza. Y ha habido algunos éxitos en ese aspecto, y Netanyahu podría presentarse con muchos méritos por lo que hizo. ¿Fue óptimo? ¿Fue la mejor solución? Definitivamente no. Critiqué su estrategia desde el primer día, pero si ves cuáles son nuestras oportunidades y opciones hoy, definitivamente firmaría el acuerdo. Netanyahu aprovechará el acuerdo y sus resultados para ganar las próximas elecciones y ser el próximo primer ministro de Israel. Así que, al postergar el problema de Hamás y hacer grandes acuerdos, él va a traer a personas importantes a la mesa. ¿Crees que Netanyahu podrá lograr la victoria? Sí, claro, no hay alternativa. Debes entenderlo. Hoy no hay otra opción al liderazgo de Netanyahu en Israel. Yair Lapid apenas pasa el umbral. Benny Gantz apenas pasa el umbral. Naftali Bennett, a quien Estados Unidos ama y los medios aman, es rechazado por la derecha israelí y criticado por la izquierda, es la única opción de esta última. Gadi Eisenkot ni siquiera es. El ex jefe de Estado Mayor no desafía a Netanyahu y en la derecha nadie lo hace. Netanyahu es el único líder. No porque haya hecho algo, simplemente es el único líder capaz y competente que tenemos hoy como opción. Amiad, quiero llevarnos a otro nivel ahora. Has pintado una realidad dura. Como mencioné, hay cosas que no comparto ni con las que estoy de acuerdo, pero creo que podemos cambiarlas. Habrá que ver cómo evolucionan esas cosas con el tiempo. Además, no estoy seguro de la suposición sobre el presidente Trump. Sé que él tiene sus propios intereses para un orden mundial. No estoy seguro de que él no quiera una Riviera de Gaza, y creo que si Hamás está a cargo, no va a tener una Riviera de Gaza. Esas dos cosas no pueden ir juntas, ¿estás de acuerdo? Hamás controla Gaza y hay un plan de la Riviera de Trump. Correcto. Ahora, si queremos preguntarnos, ¿cómo va a ver el mundo árabe a Israel en 3 a 5 años si Hamás sigue en pie y hacemos todos estos grandes acuerdos? ¿Qué piensas? Creo que el mundo árabe es complicado, así que con los países firmaremos un acuerdo con ellos. Debemos hablar más del mundo musulmán que de los países árabes. Países musulmanes como Indonesia no se preocupan por los árabes. Eso es todo. Arabia Saudita, los Emiratos, Marruecos, Dubái, Qatar, ponen de su parte su liderazgo secular con una población, especialmente Arabia Saudita, Egipto, Turquía, una población que es religiosa y que es musulmana, y que cada vez apoya más a la hermandad musulmana. La hermandad musulmana como amenaza también es una amenaza para su régimen. Y estos líderes de Arabia Saudita y digamos los países árabes laicos quieren alinearse con Occidente y luchar contra la hermandad musulmana en todo el mundo. Quieren debilitar a la hermandad musulmana en Turquía, quieren debilitarla. Y la manera en que Trump puede hacer eso es acercándolos a Occidente. Existen más factores a considerar. Que Turquía sea el único ejército de la OTAN en Europa es otra razón por la que Trump busca unirlos. El hecho de que Hamás siga resistiendo en Gaza
es la cuestión del resto de la historia. Israel está apoyando a Arabia Saudita. ¿Obtienen beneficios al tener lazos internacionales con nosotros? Con Trump surge la pregunta, ¿quién lo sucederá y cuál será su visión? ¿Será John David Vance, que ahora visita Israel? Es un reto. John David Vance es aislacionista en temas internacionales, lo que será difícil. Marco Rubio es distinto. Marco Rubio entiende el papel de Estados Unidos como el centro de una alianza de Estados-nación. Eso es diferente a un orden liberal que tiene que trabajar en conjunto para el comercio y para luchar contra países que se oponen a ese orden y lo amenazan. Estas cosas van más allá de los próximos 10 años. Israel, y de nuevo volviendo a Israel, lo que Israel necesita hacer, Israel necesita verificar que es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente relevante, para mantener y sostener estas relaciones, estos acuerdos con países que tienen incentivos. ¿Existe alguna posibilidad de que el rey saudita caiga ante una rebelión en Arabia Saudita, ante una rebelión de la hermandad musulmana dentro de Arabia Saudita? Estas son cosas que ya han pasado en el pasado y que pueden suceder en los países árabes. Necesitamos ser muy cuidadosos con nuestras alianzas. Necesitamos trabajar con otros, pero no renunciar a nuestro ejército tan fuerte. Debemos invertir en un ejército fuerte para evitar guerras. ¿Y un ejército independiente? Un ejército independiente. La conferencia en la que hablaste y en la que yo estuve la semana pasada. ¿Puedes darles a nuestros oyentes y espectadores una idea de lo que se va a necesitar para que Israel no dependa tanto de ninguna potencia mundial? Porque ahora mismo, según lo que dices, incluso si Israel decide, desde tu perspectiva, ir en contra del plan de Trump, perderá diplomáticamente en esto. Y eso es lo que estás diciendo. Las municiones y todo lo que estamos recibiendo ahora mismo de Estados Unidos son esenciales y no podemos luchar sin ellas. ¿Cómo disminuimos eso? Incluso con Estados Unidos, que es nuestro mayor aliado. ¿Cómo disminuimos esa dependencia en los próximos 10 años? Entonces, lo principal, lo más importante que tenemos que hacer es dejar de recibir fondos y apoyo estadounidense para el apoyo militar de Estados Unidos. Dejar de aceptar el dinero. No aceptes dinero, no necesitamos caridad. El Producto Interno Bruto de Israel está creciendo, ya es de $600,000 millones. Su Producto Interno Bruto per cápita está cerca de $60,000 por persona, lo cual es muy alto. Lo que significa que el dinero de Estados Unidos, que generosamente le han estado dando a Israel, es menos del 1% de nuestro Producto Interno Bruto. 0.7%. 0.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Y aún así, creo que la gente piensa que es el 30% de nuestro Producto Interno Bruto dentro de Estados Unidos. Esa es la resistencia de muchos, de izquierda y derecha. Al quitarlo, Israel puede sobrevivir. ¿Cuáles serían los arreglos financieros en vez de los $4,000 millones? Entonces estamos bien, estamos peleando guerras estadounidenses en Medio Oriente. Toma. Por ejemplo, en el ataque en Irán, Israel hizo el 95% del trabajo y las bailarinas llegaron con sus dedos, capaces de preparar un 747 lanzando bombas enormes. No había defensas aéreas en Irán gracias a la Fuerza Aérea israelí. Así que Israel está haciendo el trabajo sucio y el trabajo duro para Estados Unidos. ¿Tienen otro aliado como este en alguna otra parte del mundo? Así que esperan que Japón sea así y esperan que Corea del Sur también lo sea. Ahora, Corea del Sur firmará mañana un acuerdo con China y Japón está construyendo su propio ejército por primera vez en los últimos años. No hay otro país en el mundo que sea autosuficiente militarmente como Israel, ningún otro aliado en el mundo que sea relevante para Estados Unidos. Así que sí, si tomas esa alianza, Israel va a ser amigo de Estados Unidos. En Medio Oriente compartimos valores, democracia y buscamos el bienestar de la gente. No somos imperialistas y somos su aliado en Medio Oriente. ¿Cómo usamos esa relación para crear independencia? Entonces inviertan juntos en inteligencia artificial, en construir nuevos ejércitos basados en drones. La ventaja tecnológica que tiene Israel necesita volver a trabajar en conjunto como aliados con la industria militar estadounidense. Estamos en una posición en la que incluso podemos competir con ellos. La cantidad de armas que Israel está vendiendo a Europa hoy en día es increíble. Ahora, es algo bueno para Israel, es algo bueno que estemos compitiendo. Debemos traducirlo en una posición diplomática y depende de nosotros hacerlo. Ese es el primer paso. El segundo paso, obviamente, es expandir nuestro Producto Interno Bruto. Israel tiene que ser un país muy, muy rico. Si Israel llega en los próximos 5, 7, 10 años a $10,000 de Producto Interno Bruto per cápita, $100,000 de Producto Interno Bruto per cápita,
Eso sería un cambio drástico en la economía israelí, volviéndonos mucho más fuertes. La capacidad de invertir ampliará la brecha entre Israel y sus enemigos vecinos. Y una economía fuerte es una verdadera diferencia. Ahora respecto a... Israel necesita ser un país rico. Sí, La riqueza llevará al éxito militar. la riqueza y el éxito militar son parte de una gran estrategia de una nación fuerte. Nos da la capacidad de tener guerras largas, nos da flexibilidad. En muchas otras negociaciones de apalancamiento, Europa está tratando de boicotear a Israel y proporcionar. Boicotearnos, desinvertir y sancionar. Boicotear militarmente a Israel no es posible. Deben adquirir nuestras armas, lo que aprovechamos como ventaja. Ahora los estamos dejando hablar mal de nosotros, atacarnos públicamente, pero en habitaciones secretas compran nuestras armas. Necesitamos empezar a aprovechar nuestra industria militar para obtener poder diplomático. No lo estamos haciendo lo suficiente. Gideon Sa'ar, el ministro de Relaciones Exteriores, inicia eso con Europa. Dinamarca acaba de decidir ni siquiera revisar los sistemas de defensa aérea de Israel y comprar el francés. Al entender que los franceses llegarían en una década y con pocas probabilidades de éxito, vinieron. Regresaron a Israel y dijeron, está bien, tendremos que comprar el suyo. Tomemos a Irlanda. Irlanda dijo que estaban boicoteando completamente a Israel. 2 semanas después, el periódico informa que el boicot ya no es total contra empresas israelíes en esa área. ¿Por qué? ¿Qué compran? Armas. Están comprando armas, así que Irlanda nos necesita para luchar contra la toma del mundo por parte de los yihadistas islámicos. España anunció la cancelación de un acuerdo de $800 millones para comprar armas a Israel. El primer ministro lo anunció y consultó al director general de la empresa, quien respondió que no lo conocía y que no era una opción. Entonces, la capacidad mental israelí y la habilidad de crear una economía fuerte aquí, Amiad, dices que es la clave para que Israel logre independencia usando eso en el ámbito diplomático. Una de las claves financieras, como digamos, un éxito económico increíble y fortaleza, es la unidad. Ahora, esto es algo en lo que tenemos que trabajar internamente. Tenemos que entender que estamos juntos. La generación joven está más unida de lo que muestra la televisión, y por eso estoy aquí con ellos. La generación joven está mucho más unida en esta televisión. Dame un ejemplo. Pero necesitamos expresarlo de manera muy, muy precisa. Tú, cuando consumes medios israelíes de habla inglesa, aparte de Jewish News Syndicate, eso es Times of Israel, eso es J-Post, eso es Haaretz, definitivamente, y otros. Sientes que Israel es un país dividido. Esa es una premisa falsa, está mal. Hay en los márgenes un 10-15% de la élite israelí que tiene resentimiento. Tiene mucho resentimiento por lo que ocurre. Si ves los resultados electorales, hay un 80% de apoyo entre el público judío. Y dejando de lado el arte por un segundo, básicamente es una Israel conservadora, fuerte, de línea dura y de libre mercado. En los márgenes, un 20 o 30% de esta élite judía está en contra de eso de alguna forma. Y hay mucho resentimiento personal contra Netanyahu. Pero estás diciendo que la gran mayoría, el 80% de nuestro país, quiere unidad. Sí. Entonces tienes riqueza para crear incentivos financieros, poder militar, industria militar. Tienes unidad. ¿Cuál es el tercero? El tercero es que Israel tiene que crear mucha más libertad, y esto es importante. Y se está dirigiendo al ejército. Hay un libro importante de Victor Davis Hanson titulado Carnicería y Cultura. Su argumento principal es: las sociedades libres que reclutan al ejército por consentimiento, comprensión y con identificación con la identidad nacional ganan guerras. Las personas que son obligadas a unirse al ejército no ganan guerras. Actualmente, las fuerzas de defensa de Israel no obligan a la gente a unirse. Aunque es obligatorio, dejan ir a personas y no les importa forzarlas. Y los jaredíes, eso está en la Torá y la Biblia. Así es. Pero citemos, ¿cuál es la frase bíblica? Si eres débil. Si tienes miedo y eres débil, vete a casa. Eso está en la Escritura. Déjalos ir adentro. Este asunto. Pero el tema jaredí es que 1 de cada 4 niños de primer grado son jaredíes.
Necesitamos ser liberales en un sentido profundo de la libertad. Necesitamos convencerlos de que quieran unirse al ejército y no obligarlos. Hay un intercambio. Si queremos soldados hoy, podríamos obligarlos a unirse a las fuerzas de defensa de Israel, pero los alejaríamos de la unidad a través de el uso del poder del gobierno para obligarlos. Pero si cambiamos eso un poco y bajamos la presión ahora y dejamos que se unan por consentimiento, por voluntad y por identificarse con el nacionalismo israelí más amplio, eventualmente sucederá. Muy rápido, mucho más rápido de lo que imaginas, porque están conectados emocional y nacionalmente, pero hay barreras sociales que impiden que eso suceda mientras tanto. Así que unidad, riqueza y libertad, en el sentido profundo de la libertad, que las personas estén alineadas para prosperar y trabajar juntas por un objetivo real y divino. Esa es la manera en que Israel puede ganar una guerra. Y en segundo lugar, si construimos una sociedad así, lo cual es posible, nuestra posición internacional será más fuerte y comerciaríamos mucho mejor con el mundo. No nos sentiremos pequeños, como dice la frase bíblica de que somos como Hagabim, como se dice en inglés. Estás diciendo que parecemos como cucarachas. Eres como cucarachas a nuestros ojos. Así como vemos las cosas que ellos piensan de nosotros, es como si fuera un estado de... Estos pequeños insectos frente a nosotros. Sí. Y son gigantes. Debemos dejar de vernos así. Es una visión muy provinciana. Israel tiene esos defectos. Y el día que nos respetemos a nosotros mismos, seremos, y realmente creo que en 15, 20 años a partir de ahora, con el liderazgo adecuado de Israel. No es un imperio, pero seremos un bloque de construcción muy importante en el nuevo orden mundial realista, organizado por Estados-nación, que llevará al mundo al próximo nivel. La última frase sobre eso, ya sabes. Angus Maddison es un economista que investigó el Producto Interno Bruto Internacional en la historia mundial. Muestra una gráfica de palo de hockey que inicia en 1776. Y si ves el mundo hoy en día, estamos en una posición en la que el mundo puede cambiar drásticamente para mejor. Con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la robótica, con muchas cosas hacia las que el mundo se está moviendo. E Israel puede y debe ser un centro de gravedad de ese crecimiento exponencial, moviéndose de manera dramática e influyendo en eso con ética, con cultura, con moralidad, contrarrestando todas las culturas antihumanas que hay en el mundo, ya sea el islamismo extremo, el wokismo extremo o muchas otras ideas. Israel puede ser un centro de gravedad e incluso el centro del nuevo orden mundial, pero está en nuestras manos. ¿Sabes, Amiyad? Llevamos casi una hora hablando sobre el acuerdo de Trump en nuestro recorrido. Diste tu visión sobre algo que consideras muy realista, y es una realidad dura. No estás diciendo las cosas que todos quieren escuchar de ti. Y lo que aprecio aquí es que nos has llevado ahora a una visión de hacia dónde debe ir Israel para que esta dura realidad no se repita. Para que la próxima vez, si esto sucede como tú dices, y espero que no, espero que Israel regrese al campo de batalla. Espero que terminemos con Hamás. Pero si no lo hacemos, dices que expusiste claramente un plan. Sé que has dedicado tu vida a esto con el Centro de Libertad de Israel, del cual eres el director general, y realmente lo fundaste para crear una nueva realidad. Por eso creo que quienes escuchamos este podcast debemos agradecerte. Gracias por compartir tus ideas y realismo en el podcast Verdadero Oriente. Muchas gracias por invitarme. Gracias.